Esteban estaba hablando de Jesús, estaba hablando de las buenas nuevas, predicando, y los judíos, pues celosos, envidiosos, lo capturaron y lo acusaron de estar diciendo herejías. Entonces, al acusarlo, él comienza a defenderse, como hemos visto en estos versículos, en 1 y 2, Esteban defendió su verdad. Y esa verdad que él tenía, la defendió de una manera pues bastante preparada, utilizó la historia, sus fundamentos y argumentos eran sólidos. Él no estaba hablando cualquier tontería, cualquier cosita que se le ocurrió por ahí, al punto que los que estaban alrededor lo escucharon, porque se dieron cuenta que estaba diciendo algo que era cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Esteban era un joven que no solamente había escuchado la palabra de Dios, sino que... Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder tener esta oportunidad de estar juntos y poder compartir la palabra del día de hoy. Quiero hablarte, estamos en esta temporada de la nueva normalidad y quiero justamente hablarte de esta nueva normalidad, esta normalidad que realmente para un cristiano no es que empezó en esta época, empezó mucho más atrás del tiempo de los antiguos cristianos, de hecho de los apóstoles, que la verdad ese libro yo le hubiese puesto el nombre Hechos de Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Porque se ve la mano de Jesús y el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero bueno, el día de hoy yo quiero hablarte del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles y quiero hablarte sobre el dolor, el sentido y el propósito, porque a veces no entendemos por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor, no tenemos un sentido en la vida cuando las cosas no nos salen bien y no entendemos que hay un propósito mucho más amplio e importante que la planificación que como seres humanos quisiéramos tener. Pero vamos al capítulo 7 de Hechos, vamos a leer del versículo 1 al 4, que dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Aram. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. El contexto es este: Esteban estaba hablando de Jesús, estaba hablando de las buenas nuevas, predicando, y los judíos, pues celosos, envidiosos, lo capturaron y lo acusaron de estar diciendo herejías. Entonces, al acusarlo, él comienza a defenderse, como hemos visto en estos versículos, en 1 y 2, Esteban defendió su verdad. Y esa verdad que él tenía, la defendió de una manera pues bastante preparada, utilizó la historia, sus fundamentos y argumentos eran sólidos. Él no estaba hablando cualquier tontería, cualquier cosita que se le ocurrió por ahí, al punto que los que estaban alrededor lo escucharon, porque se dieron cuenta que estaba diciendo algo que era cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Esteban era un joven que no solamente había escuchado la palabra de Dios, sino que era notorio que él había estudiado. Por ende, él cuando presentó su defensa, él defendió una verdad con verdad. Y no se trata solo de cuánto sabemos de la palabra, sino cuánto lo aplicamos en su vida. Esteban pudo defenderse, sí, con el conocimiento que tenía de la verdad, pero también su forma de actuar, ¿no? Su reacción también demostró que vivía lo que él estaba predicando, ¿no? Y porque él conocía de quién procedía esta verdad. Como dice en Oseas, capítulo 4, dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y muchas veces nosotros padecemos cosas por falta de conocer a Dios. Oímos de Él, sabemos un poco de Él, pero realmente no como Él quisiera ser conocido. Y eso fue lo que le animó a Esteban poder hablar con esa verdad, porque
nosotros no podríamos defender cabalmente lo que no conocemos. Esteban conocía muy bien a Dios, conocía muy bien a Jesús como para defender. Si nosotros leemos todo el capítulo, vemos que al final matan a Esteban, a pesar que él narra y da uno de los mejores sermones que nosotros podemos encontrar en la Biblia, al final igual lo matan. Pero en el caso de Esteban, él defendió con cabalidad porque creía en Dios. Él estaba arriesgándolo todo por dar la mejor prédica que él pudo dar en esa oportunidad. Él aprovechó la oportunidad para poder hablar de su Dios. Otra cosa que vemos como ejemplo en su vida de Esteban es que él mostró sumisión a sus autoridades. Nosotros hemos aprendido que sumisión no es que yo me quedo callado si me mandan a hacer cosas que están mal, no. Es no hacer lo que está mal, pero con todo respeto que se merece la autoridad. Y él, mira, estos le estaban acusando, ¿no? Estaban diciendo mentiras contra él, pero como eran autoridades espirituales, él les habló con respeto. A pesar que él tenía la verdad y sabía que él tenía la verdad, él no los gritó, no los insultó, no les dijo, oye, ustedes son de lo peor, ustedes son unos religiosos, ustedes son unos pecadores, se van a ir al infierno, ¿no? Él no hizo eso. Él los trató con respeto, ustedes hermanos y padres quizás por la autoridad espiritual que eran, y les habló con respeto. Entonces, él no fue amenazante. Él, a pesar que tenía la verdad, no la utilizó para creer que tenía la justicia para amenazarlos. Él quería mostrar al Dios de amor y lo tenía que demostrar íntegramente. No solamente en sus palabras, sino aún en su comportamiento, aún en sus expresiones. Vemos en el versículo 3 y 4 que Dios dio una orden clara a Abraham, ¿no? Y Esteban lo narra, ¿no? Que Dios le dijo a Abraham, deja todo lo que tienes, deja a tu parentela, deja tu tierra y ven al lugar que yo te mostraré. Abraham decidió obedecer, no estuvo dudando, ¿será Dios? Dios me ha dicho, esto es lo que tengo que hacer, o se pasó tiempo orando, ¿no? Lo que a veces hacemos, no, Dios me ha dicho esto, pero voy a orar, y estamos orando, porque realmente queremos hacer pasar el tiempo, pero Abraham no, Abraham recibió la orden clara y él obedeció. La pregunta que aquí rescato en lo que está narrando Esteban y en lo que él quizás también quiso motivar a que su público oidor pueda preguntarse, ¿nosotros estamos dispuestos de dejarlo todo por Dios? ¿Estamos dispuestos de dejarlo todo por Cristo para hacer su voluntad? ¿Qué responderías el día de hoy? De repente dices, sí, ¿estás seguro? Mira lo que dice en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 60. Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja primero que regrese a la casa y entierra a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Tenemos que, no es que no debemos tener nada o no tenemos o podemos llegar a alcanzar logros, ¿no? No, lo que está queriendo decir a Dios es que debemos tener en orden nuestras prioridades. Y dentro de todas nuestras prioridades, siempre el primero tiene que ser Dios. Dios tiene que ser el primero y el que sobresalga de toda prioridad. ¿Debemos amar a nuestra familia? Sí. ¿Debemos obedecer a nuestros padres? Sí. ¿Debemos de estudiar? Claro. ¿Tenemos que trabajar? Claro que sí. Pero si todo eso vamos a querer lograrlo dejando a Dios a un lado, entonces nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios.
Si tu trabajo glorifica a Dios, bien haces, sigue adelante. Si tu negocio glorifica el nombre de Dios, bien haces, sigue adelante. Si tus amistades, si tu relación es sentimental, glorifica el nombre de Dios, sigue adelante. Pero si no es así, reevalúa tus motivaciones. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque va a ser probada tu fidelidad a Dios. No, eso fue lo que Dios quiso enseñarnos a través de la vida de Abraham. ¿Estamos dispuestos a obedecerle apenas Dios nos diga algo? Deja algo o haz tal cosa. Aún familiarmente Jesús retó, porque le está diciendo a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchos dicen de que el joven solo quería ir a enterrar a su papá, pero no dice que había muerto ahí mismo. Solamente dice, déjame ir a enterrarlo. Puede ser de que, mira, cuando mi papá ya está viejito, lo voy a cuidar. Cuando se muera, ahí yo te voy a seguir. Puede ser que también haya sido así. Pero aún, ¿no? Si es que solamente era irlo a enterrar, Jesús le dice, ven, tu prioridad es otra cosa, es mayor que aún enterrar a tu papá. Entonces imagínate, si implicaba ir primero a estar con la familia y después seguir a Cristo. Es retante y aún a mí se me hace difícil decirte esto, pero nosotros tenemos que saber que en nuestro corazón primero debe estar el Señor. Y va a haber oportunidades donde Dios pruebe nuestra fidelidad, así como prueba nuestra fe. Nosotros seguimos con nuestro capítulo principal, vamos al versículo 5, dice, sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera en metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. El llamado de Abraham no fue fácil. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado el padre de la fe, pero no fue sencillo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Dios quizás en algún momento Dios no ha respondido a una oración tuya o no han salido los resultados como tú querías. Cuidado que bajo estas circunstancias tú comiences a dudar de Dios o veas que no, que tarda en responder y comiences a dudar. Comiences a decir, pero bueno, si oré tanto y Dios no ha respondido, ¿para qué seguir orando? O ¿para qué ya? Si yo ya leí la Biblia, toda la Biblia, ya para qué ir al discipulado. Es como que dijeras, ¿qué más voy a aprender? Si Dios existe, entonces siempre vas a aprender. Ahí hay una raíz muy oculta de duda, ¿no? ¿Para qué entonces ir a la iglesia si ya no es necesario? Cuidado que empiece una pequeña raíz, una pequeña porción de levadura y termine leudando toda la masa. Comience esa pequeña duda por algo muy pequeño y después se haga una gran bola de nieve. Y eso, dice la palabra, como acabamos de leer, te aleje. En esos momentos en los cuales Dios le decía a Abraham, mira, yo te voy a dar toda esta tierra y te voy a hacer padre de naciones, y él ni siquiera veía un solo hijo, pudo haber dudado, pero él tuvo la fe de creer a Dios a pesar que sus arrugas seguían, a pesar quizás de ver no solamente a su esposa que era estéril, sino que comenzaba a hacerse más anciana cada día y luchar contra su realidad y lo que Dios decía. ¡Wow! Imagínate eso. No le fue fácil, pero él le creyó a Dios. Dios lo que promete no es una vida
sin problemas. Dios no ha prometido en ninguna parte de la Biblia eso, porque es difícil decir que en esta vida no vamos a pasar dolores o sufrimientos o pérdidas, ¿no? O momentos de enojo o de tristeza. Pero en Dios le da un sentido y un propósito para su gloria de ese sufrimiento. Dios le advierte a Abraham lo que le iba a pasar a sus generaciones, porque Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a rebelar, iba a ser desobediente y por consecuencia de su propio pecado iba a llegar a ser a caer a estar esclavos en Egipto. Y Dios se lo revela a Abraham, pero no implicó de que Dios no iba a cumplir su propósito ni la promesa que le había dado a Abraham. Dios no negó eso, porque a pesar de que el pueblo de Israel sufrió los 400 años en esa esclavitud en Egipto, ellos crecieron, en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, ellos crecieron y llegaron a ser una gran nación y fueron liberados de una manera espectacular. Y llegaron a conquistar esa tierra que Dios había prometido desde Abraham. Quizá Abraham no vio con sus ojos, pero eso no implicó de que Dios no cumpliera. Te voy a contar una historia un poco más a nuestra época, ¿no? Te voy a hablar sobre Joni Eareckson Tada. Era una joven, actualmente es una autora cristiana, evangélica, presentadora de radio, fundadora de Joni y Amigos, una organización que acelera el ministerio cristiano en la comunidad de discapacitados. Joni vivió una vida muy activa durante sus años de crecimiento. Le gustaba montar a caballo, jugar tenis, nadar. En el año 1967 se lanzó un súper clavado a una bahía, pero no calculó bien la profundidad del agua y al caer se golpeó con una roca muy grande. Ella sufrió una ruptura en la columna vertebral que la paralizó de los hombros hacia abajo. Totalmente, lo único que podía mover de su cuerpo era su cabeza y su cuello. Durante los 2 primeros años que ella tuvo en rehabilitación, según su autobiografía, experimentó mucha ira, depresión. Y no es que, ay, estoy depre, no. Ella cayó en una profunda depresión. Ella tenía pensamientos de suicidio muy fuertes, no los podía actuar porque no se podía mover. Pero si ella hubiese podido, en ese momento se hubiese suicidado, como ella cuenta. Y también muchas dudas sobre Dios, sobre su creencia, ¿no? El por qué me pasó esto, dónde estaba Dios, por qué a mí, entonces quizás Dios no existe. Hubo mucha lucha, ¿no? Así como estaba padeciendo físicamente, había un padecimiento emocional, psicológico y también espiritual, porque la duda estaba queriendo entrar a su corazón. Sin embargo, durante la etapa de su terapia ocupacional, aprendió a pintar, dice, con un cepillo, tomando de los dientes, igual mismo en escribir. Ella aprendió a escribir con el lápiz en la boca. Y a la fecha, ella ha escrito más de 40 libros. Ha grabado varios álbumes musicales. Protagonizó la película autobiográfica de su vida y es defensora de las personas con discapacidad. Creo que Joni ha ayudado, ha impactado a más personas, la vida de mucho más personas con su discapacidad que la que tú y yo juntos hemos podido impactar hasta el día de hoy. A pesar que fue difícil la pérdida que tuvo Joni, tiempo doloroso, mucho sufrimiento, ella llegó a aprender algo de lo que le había pasado. Eso la hizo mejor. Ella pudo ver a través de los ojos de Dios, quien la capacitó para servir a otros de una manera extraordinaria, como quizás nunca pudo haberlo hecho con toda su capacidad motora. ¿Tiene sentido para ti el sufrimiento, el dolor que estás pasando o que has pasado? Porque todos en un momento lo hemos pasado, si no lo va, en algún momento vas a pasarlo.
quizás contigo misma o quizás en la pérdida de alguien que tú amas, pero vamos a pasar sufrimientos y dolor. Esteban estaba pasando en ese momento una gran presión, estaba siendo insultado, acusado por sus propios hermanos, por sus propios compatriotas, y él queriendo solo darle lo mejor que él tenía y había recibido, que era Cristo. El sufrimiento y el dolor nos desenfocan realmente. Nos centran solo en nosotros y en lo que nos está pasando y no en lo que podemos hacer dentro de lo que está pasando. Quizás nos han lastimado, te han herido, te han robado, te han difamado, te han sacado la vuelta, te has divorciado, te han golpeado, te han violado, no sé, etcétera. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy con ese dolor? ¿Podrás usar ese dolor para los planes de Dios? Algo que entendió Esteban, que había algo más grande aún de lo que le podía pasar a él. Johnny entendió que había algo más grande aún de esa situación lamentable y dolorosa que ella pasó. Ella entendió que en la mano de Dios sus planes son mejores que los suyos propios. Johnny aprendió que en medio del dolor, en medio de su pérdida, Dios puede usarla para transformar a otras personas. Tu dolor podrías ponerlo en la mano de Dios y creer y confiar de que Él va a transformarlo para utilizarte, para transformar a otros. Dios lo que quiere es que podamos tener el corazón de Jesús. Jesús amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. Su Espíritu ama tanto al mundo que está con nosotros. Y Juan 3:16 dice, y Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la muerte, el sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz, pudo transformar a todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador. Si nosotros nos damos cuenta que todo padecimiento, situación difícil, quizás que están hablando mal de ti, quizás que te han robado algo, has perdido algo como Johnny o como Esteban, tú lo pones en las manos de Dios. Dios te va a sanar, te va a restaurar y sobre todo va a ayudarte a sacar una bendición de ello. No solamente para que tú seas bendecido, sino para que su nombre sea glorificado en la ayuda y servicio a otros. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 20 y 22. Job se levantó y rasgó su vestidura en señal de dolor. Había perdido, su esposa lo abandonó, había perdido, murieron todos sus hijos, perdió su rebaño, perdió sus propiedades, se quedó sin nada, tuvo una enfermedad a su cuerpo. Y dice que él agarró y dijo esto. Después, dice, se resucitó, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira esta palabra espectacular que dice, a pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. En medio de dolor y de sufrimiento y la desconcentración que esto nos embarga, Dios conoce, Dios comprende, Dios nos entiende, Dios quiere sanarnos, pero nuestra responsabilidad es no dudar de Dios, de no echarle la culpa a Dios de las cosas que pasamos sobre esta tierra. Johnny vive una nueva normalidad y con mayor poder y uso de su propia vida a pesar de lo que padeció, a pesar de lo que perdió. Esteban, a pesar ¿no? de que se paró a dar la mejor prédica, a pesar de que lo acusaron, y dice que después de ahí lo apedrearon, sintió los golpes de las piedras en su cuerpo, a pesar que perdió la vida, porque Esteban perdió la vida por lo que él creía.
Job perdió todo y asimismo dijo, el Señor da y el Señor quita, y no pecó con echarle la culpa. Yo te pregunto en este momento, después de una prueba o de sufrimiento, un dolor, ¿vas a ir a ministrar a otros en su dolor? ¿Vas a dejar que Dios restaure y te use para ministrar a otros? ¿Vas a crecer en las manos de Dios o vas a dejar que esa situación te aplaste? Debemos estar preparados para defender lo que creemos, que fue lo primero que te dije. Crees en Dios, prepárate, conócelo, ten intimidad con Dios, conócelo a Él, estudia la palabra, ten hambre de Dios, para que cuando tengas que defenderlo, lo defiendas de manera sabia, teniendo buenos argumentos, que realmente creas en Dios, teniendo poder de hacerlo, y no te importe lo que tengas que perder. De repente ya has perdido una amistad, porque no quiere escucharte más porque crees en Dios. De repente tus padres hasta te han votado porque creen que solo has cambiado de religión. O no sé, que hayas podido perder por causa de Cristo. Pero vale la pena para ti Cristo como para perder esas cosas. Si te duelen o crees que no valió la pena, entonces no has conocido a ese Rey que te amó y te ama tanto para haber muerto en la cruz. Obedece al Señor. Cuando Él te llame a hacer algo extraordinario, tienes que estar dispuesto a dejar cosas que para ti quizás sean extraordinarias. Déjate usar por el Señor. El dolor vivido puede Dios transformarlo para bendecir y transformar la vida de otras personas. Nuestro testimonio tiene poder. Predicar le costó a Esteban dolor, sufrimiento y hasta la muerte. Pero a pesar que él murió y no pudo ver quizás las promesas de Dios cumplidas, Dios no dejó de cumplirlas. ¿Por qué? Porque a pesar que le costó a Esteban predicar de Jesús, tuvo un propósito su muerte. Vino la persecución, todos los cristianos se fueron corriendo de Jerusalén y se fueron a Samaria hasta los confines de la tierra. El evangelio se extendió por todo el mundo por la muerte de Esteban. Después Pablo se convirtió. La salvación llegó a los gentiles, llegó a nosotros. Nosotros hemos sido salvos. Sí, Esteban sufrió, padeció, y en ese momento estaba sufriendo físicamente, emocionalmente también, pero él estaba puesto sus ojos en el consumador de su fe. Él sabía que había un propósito, a pesar de que quizás no estaba viendo las promesas cumplidas, pero eso no limitó para que Dios la cumpliera y su plan se hiciera. El plan de Dios fuera de que tú y yo fuéramos salvos, de que tú y yo conociéramos su voluntad y tuviéramos la oportunidad de su salvación. Dios cumplió su plan dado desde antes, desde que le dio la promesa a Abraham, desde que dio la promesa a sus discípulos, desde que Esteban las conoció. Y vuelvo a repetirte, a pesar que no vio y solamente vio sufrimiento, Dios cumplió su promesa. Yo no sé qué has pasado, qué estarás pasando, qué vas a pasar el día de mañana. Pero yo te digo algo, si tú conoces realmente, tienes una relación íntima con Dios, sabrá que sus planes solo son de bien y no son planes de mal, y que Él va a cumplir, a pesar que ahora solamente tengas dolor y sufrimiento. Dios nunca se arrepentirá de lo que planea de manera perfecta en bienestar de los que le creen. De los que le creen, créele hasta el final, regocíjate en Dios y Él cumplirá. Esta es la normalidad, no nueva, esta es la normalidad desde la venida de Jesús, en la vida de todo cristiano. Amar a Dios con todo nuestro corazón y predicar la verdad, aunque nos cueste. Vamos a orar. Señor, te pido en este momento, Señor, que para todo aquel que escuche esta palabra, Señor, venga
de tu parte, Espíritu de Dios, una revelación de cómo es su condición delante de ti. Está dispuesto, Señor, estamos dispuestos a darlo todo por ti, a dejarlo todo por ti, a creerte a pesar de las circunstancias, o aún nos falta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir en victoria frente a cualquier prueba, Señor, y poder el día final, el día que tú vengas a recoger a tu iglesia, nos puedas llamar por nuestros nombres, porque habremos vencido en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Sigue escudriñando el corazón de cada uno de los que han escuchado esta palabra, y seas tú revelándole tu verdad. Prepara nuestros labios, Señor, que para poder ser testigos eficaces de tu salvación. Te damos la gloria y la honra, papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Sigue meditando en la palabra. Sigue conociendo al Rey de Reyes. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.